Ojalá me copiese. Ojalá me copiese. Me alegro que me hayas confundido con eso. Bueno, perdonad el retraso. Buenas tardes a todos. Y ante todo alguna información sobre aquellos que están aquí como estudiantes y que necesitan los créditos. Habría que hacer un listado con los nombres, apellido, DNI y nada, para tenerlo. Pero eso al final de la clase no hace falta hacerlo ahora naturalmente. Voy a empezar haciendo una rápida descripción del curso y de la razón por ese curso, porque todo curso tiene una razón, tiene una pretensión, como decía Ortega, y lo que pretendo en ese curso es mostrar una característica de autenticidad del método de Ortega y Gasset, que es, como saben ustedes, la razón vital. ¿Qué significa una característica de autenticidad? Significa que viendo desde la razón vital, desde la filosofía de Ortega, las filosofías pasadas, suponiendo, eso es una suposición, que la filosofía de Ortega, y no hemos ni siquiera empezado a decir qué significa filosofía, pero eso lo veremos en el curso, desde luego, porque cada filósofo tiene una idea también de lo que es la filosofía, por supuesto, pero dando por supuesto que nos entendemos en el sentido general de los conceptos, podemos decir que desde la filosofía de Ortega y de Julián Marías, es decir, desde la razón vital, desde nuestra filosofía, que era aquello que decía Ortega a Julián Marías, porque eran dos personas, dos vidas únicas, irreductibles, cada vida es única, irreductible, instaladas en un mismo método, es decir, métodos en griego, como sabéis, quiere decir camino, acceso a la realidad. Pues bien, eran dos faros, cada uno desde una posición única, desde una situación única, la de cada vida, dos perspectivas, utilizando, digamos, la misma intensidad de luz, alumbrando la realidad. Estas dos vidas eran la de Ortega y la de Julián Marías, dos vidas únicas. Y sin embargo, repito, la frecuencia, la intensidad de esa luz, el método filosófico, la capacidad de iluminación de la realidad, pues era la frecuencia la misma. Y cada vida pues iluminaba desde su situación única, desde su circunstancia única, la realidad de forma distinta, inevitablemente. Bueno, pues desde la filosofía de Ortega, mirando hacia el pasado filosófico, se ven inevitables contradicciones. ¿Y por qué se ven contradicciones? Porque según Ortega y Julián Marías, como sabéis, la verdad tiene historia. No existen verdades absolutas o verdades absolutamente relativas, sino la verdad tiene posibilidad de intensificación o de disminución. Es, como sabéis también, la llamada teoría del perspectivismo de Ortega, lo cual no quiere decir relativismo. Ortega quería decir que cada vida precisamente es una perspectiva, y precisamente la incorporación a una vida de otras perspectivas, es decir, la capacidad que tiene una vida de habitar otras vidas, implica una intensificación de lo que una persona puede ver, y por eso una intensificación de la verdad. Es decir, la verdad no está dada una vez y para siempre, no es absoluta. Dios quizá, si existe, eso también lo ponemos entre paréntesis, la tendrá, y sin embargo nosotros tampoco estamos en una situación de absoluto relativismo, dice Ortega, y es evidente que así como paseando alrededor de un edificio vamos sumando la perspectiva para comprender las características, digamos, físicas de ese edificio, pues cada vida va intensificando su capacidad de comprender la realidad. Pues bien, se supone, y esa es la hipótesis también implícita en el curso, que el método que ofrece Ortega y Julián Marías, la razón vital, a la que yo suelo añadir ese adjetivo personal, ya entenderemos por qué a lo largo del curso, implica una
una comprensión de la realidad mucho más amplia de lo que se han dado en las perspectivas filosóficas anteriores. Eso parece mucho decir, naturalmente, pero precisamente una manera para mostrarlos es sorprendentemente el problema de la felicidad. ¿Qué quiere decir eso? Ese curso se titula Verdad y Felicidad. Acabo de empezar diciendo que hay una característica de autenticidad en una filosofía, y la capacidad de hacernos felices practicando esa filosofía, es decir, alumbrando ese método, esa intensidad de luz que nos ofrece una filosofía para mostrar la realidad, para ver la realidad, significa inevitablemente una intensificación también en nuestra capacidad de ser felices. Todo eso yo sé perfectamente que queda bastante oscuro de momento, pero precisamente es el proyecto, la pretensión de este curso. Ante todo, ver qué significa verdad para distintos filósofos, y si esa verdad, en cuanto a verdad filosófica, y veremos qué quiere decir verdad y verdad filosófica, es un camino del pensamiento que nos permite, mientras lo estamos recorriendo, ser también felices. Porque esa es otra cosa. Para quien, por ejemplo, están familiarizado con el pensamiento fenomenológico, que no os asuste esa palabra para quien no sabe lo que quiere decir, pero para quien lo sepa, es un pensamiento de comienzos del siglo XX, cuyo fundador era Edmund Husserl, que pensó que la verdad se podía conseguir describiendo la realidad buscando sus esencias. Desde una postura pura, él decía, es decir, que pusiese entre paréntesis todo problema filosófico que tuviese que ver con la existencia de cada objeto. Simplemente había que describir sus esencias y poner entre paréntesis el problema de su existencia. Simplemente era, y lo digo para los más familiarizados, una nota más de su contenido esencial. Pues el mero describir objetos era también en el fondo algo que hacía Aristóteles en el silogismo. Ya sabéis que en el silogismo se trata de considerar una sustancia ordenada según género, especie, es decir, diferencias específicas, de suerte que pudiéramos tener un orden de la realidad. Pues bien, mi pregunta es aquello mismo que viene en el cartel del curso. ¿Puede describir esencias ser una tarea felicitaria para el hombre? Es decir, el filósofo que se pasa la vida describiendo esencia puede ser feliz. Describir esencia es una tarea felicitaria. Esa es una cuestión de gran importancia que nos permite comprender, yo creo, la autenticidad del pensamiento filosófico de Ortega y de Julián Marías. Pues bien, empezaría ante todo para mostraros el camino que se puede emprender en esta filosofía para comprender el problema de la verdad y qué significa verdad filosófica. Imaginémonos que yo pretenda ir a la cafetería de ese edificio y por primera vez he entrado en este edificio, no sé dónde está la cafetería. O sea, yo lo que pretendo saber, el saber que busco es dónde está la cafetería. Pues bien, voy buscando, voy preguntando, voy bajando las escaleras, voy dando cuenta que hay un sótano, finalmente bajo al sótano, finalmente me encuentro con la cafetería. Es decir, yo lo que estaba buscando era dónde estaba la cafetería. Mi pretensión de verdad era dónde estaba ese sitio. Y finalmente el encontrarlo para mí es la verdad, el lugar verdadero. Es decir, yo tengo una pretensión, lo que llama Ortega también, lo vais tomando, como muchos ya saben, como sinónimo, como proyecto. Yo tengo un proyecto, una pretensión, y pretendo saber a qué atenerme con respecto a algo. Tienes que pensar, como muchos ya saben, que la función del pensamiento para Ortega es saber a qué atenerme. Y eso depende de lo que pretendo saber, naturalmente. Pues si yo pretendo saber dónde está la cafetería, mi proyecto, mi pretensión es saber dónde está ese lugar, pues la verdad buscada, el saber a qué atenerme, es el lugar que es la cafetería. Pues bien, fijaos que para saber algo, para saber a qué atenerme, tengo que pensar. El pensamiento es una función de la vida, como sabéis, dice Ortega. Yo necesito pensar cuando no sé a qué atenerme, con respecto a lo que pretendo hacer.
vamos viendo que por ese camino comprendemos lo que quiere decir Ortega por verdad. Y vamos inmediatamente a ver que tiene un matiz metafísico y ético, y veremos qué quiere decir ético y metafísico. Pues bien, digamos que mientras yo estoy bajando para ir a la cafetería, de repente me llaman del hospital y me dicen que tengo un familiar enfermo. Entonces, pues tendré que dejar la pretensión que yo tenía anteriormente. Si para mí tiene más valor ir al hospital a visitar a un familiar enfermo. Es decir, cambia mi pretensión. Y yo de repente lo que pretendo saber es dónde está el hospital y cómo está ese familiar enfermo. Es decir, mi saber a qué atenerme es distinto. Busco otra verdad. Porque cambia mi pretensión. Antes pretendía saber dónde está la cafetería, entonces el encuentro mío con la verdad era el lugar, la cafetería. Sin embargo, esta vez cambia mi pretensión, cambia mi proyecto, de suerte que la verdad es otra, parece otra. La primera pregunta que os hago ya a esta altura, ¿significa eso que verdad es simplemente lo que pretendemos? ¿Depende de la pretensión y del proyecto irreductible de cada persona? De suerte que verdad hay miles, de millones, naturalmente, infinitas. Simplemente aquellas que nosotros pretendemos, desde nuestra, al fin y al cabo, podríamos decir incluso real gana, las ganas que tenemos de pretender algo. Por ello, cada proyecto, cada pretensión, cuando no sabemos a qué atenernos, necesita una verdad, descubrir aquellos que estamos buscando para saber a qué atenernos. Y esa búsqueda de saber a qué atenernos es lo que llamamos pensamiento. Si yo no sé dónde está la cafetería, tengo que buscarla, tengo que pensar, tengo que poner en marcha todos los recursos, los resortes de pensamiento que yo tengo para poder descubrir dónde está la cafetería. Lo mismo para ir al hospital, lo mismo para saber cómo está este familiar enfermo. Entonces, vamos aquí mostrando distintos aspectos de la verdad. Ante todo la verdad depende de lo que yo pretendo saber. Y cuando yo pretendo saber algo, si no lo sé, necesito saber a qué atenerme. Saber a qué atenerme significa pensar. Imaginaos que yo estoy también conduciendo, se me para el coche. ¿Qué hago? Llamo a un mecánico, llamo a una grúa, llamo al seguro. Tengo que pensar. Cuando no sé a qué atenerme, porque pretendo algo, me estoy proyectando, tengo un proyecto, llegar a un sitio, se me rompe el coche, tengo que pensar qué voy a hacer. Pues bien, pensar significa una función de la vida, es decir, la vida misma en su quehacer de dar una respuesta a aquello que no sé. Aquello que no sé, porque yo pretendo, ejerzo una presión sobre la realidad, sobre la que podemos llamar ya circunstancia, para yo saber a qué atenerme con respecto a ella. Ahora bien, yo pienso, en efecto, cuando no sé a qué atenerme. Y para saber a qué atenerme, repito, aunque suene tautológico, pues necesito pensar. Pues bien, cuando yo ya sé a qué atenerme, no necesito pensar. Por ejemplo, he dicho, se me estropea el coche, entonces no sé qué hacer. Pero yo cuando me subo al coche, miro el coche, sé cómo utilizar el coche. Me subo, veo el volante, lo reconozco, veo los pedales, veo el asiento, sé conducir un coche, no estoy pensando. Sin embargo, la primera vez que subo al coche tengo que pensar en cada uno de mis movimientos para llevar a cabo mi pretensión, que es conducir el coche. Pues bien, todas aquellas interpretaciones de la realidad que llevo a cabo sin tener que pensar, Ortega las llama creencias. Mientras toda vez que yo necesito llegar a una verdad que no poseo, sino tengo que llegar a ella, como saber qué hacer cuando se me para el coche, saber dónde está la cafetería, saber dónde está el hospital, saber cómo está un amigo enfermo. Todas aquellas son ideas. Yo llego a la verdad, descubro una situación. Pues bien, para no crear demasiado caos,
demasiada confusión. Voy a repetir los elementos fundamentales de lo que significa verdad para Ortega. Ante todo, la vida es proyecto, es pretensión. Yo siempre pretendo algo concreto. Cuando no sé a qué atenerme para llevar a cabo mi proyecto, lo que tengo que hacer es pararme a pensar, para saber a qué atenerme. Entonces, el pensamiento, la definición del pensamiento para Ortega es saber a qué atenerme. Pienso para saber a qué atenerme. Cuando ya sé a qué atenerme para llevar a cabo mi proyecto, significa que tengo ya una creencia, una interpretación de la realidad que me permite funcionar mecánicamente, automáticamente. Es decir, vivir sin pararme a pensar, precisamente. Julián Marías define la creencia, la verdad en la que estamos, de la que no nos damos cuenta, de la que somos inconscientes, de la que no tenemos ni idea, como dice con gracia Ortega. Y sin embargo, Julián Marías dice también que la idea es la verdad a la que llegamos. Llegamos a la verdad, descubriendo aquello que buscamos. Pues bien, sin embargo, hemos dejado al lado una pregunta radical, que es la siguiente, que he simplemente señalado, indicado. Es si tenemos muchos proyectos, muchas pretensiones, y todo el tiempo tenemos que buscar verdades también, porque nos cuesta llevar a cabo nuestros proyectos. Y además hay verdades ya implícitas en nuestros proyectos, realidades que ya sabemos cómo funcionan. Pues, ¿cuál es la verdad? Es decir, hay una multitud de verdades. Pensemos también en la verdad, por ejemplo, del físico, que pretende conocer la realidad física, la materia última, si la hay, de la realidad. O pensemos en la pretensión del químico, que busca los elementos últimos químicos de la realidad. O pensemos en la pretensión del psicólogo, que busca describir las conductas de las personas. Pues bien, cada uno parece que tiene una pretensión, y ya hemos entrado en pretensiones científicas. Desde unas pretensiones de la vida cotidiana hemos empezado a entrar en pretensiones de conocimiento científico. Pues bien, ¿cuál es la verdad? Además, hay otro elemento implícito que en mi descripción ha sobrevenido. Me refiero al valor de nuestras pretensiones. Es decir, yo he dicho, no voy a la cafetería porque tengo que ir al hospital. Lo cual quiere decir que cada pretensión no tiene para mí la misma textura de valor. No tiene el mismo valor. Yo estoy interrumpiendo en proyecto una pretensión que era la de ir a la cafetería para irme al hospital. Entonces me encuentro que mi vida está llena de proyectos, de pretensiones. Y constantemente busco verdades para llevarlos a cabo. Necesito a qué atenerme para llevar a cabo mi vida. Para hacer mi vida necesito creencias, interpretaciones en las que ya estoy, pero constantemente tengo que buscar también verdades que inicialmente desconozco. Y por ello tengo que llegar a tener ideas. Pues, y por otra parte, como tengo tantos proyectos, tantas pretensiones, tengo por otra parte un orden de valor para cada una. No es lo mismo ir a la cafetería que ir al hospital a ver cómo está un familiar enfermo. Es decir, yo me encuentro en mi vida con un conjunto de pretensiones, y son constantes porque no puedo dejar de proyectarme, de pretender, que tienen un valor inevitablemente distintos. Ahora bien, ¿cuál es la verdad? Me encuentro con una pluralidad absoluta de verdades en mi vida, y sin embargo empiezo a reconocer que algunas tienen más valor que otras, porque es evidente que para mí tienen más valor que otras, pero también podría dudar de que para otra persona tiene un valor distinto ir a la cafetería o ir a visitar a un familiar enfermo. Incluso puede haber una inversión de los valores. Frase que utilizaba Max Scheler para mostrar un problema de la sociedad, un problema de la persona, cuando se invertían dentro de la persona los valores. Pues podemos pensar perfectamente, entregándonos al absoluto relativismo, que puede ser un problema de gustos, al fin y al cabo incluso de salud mental, que una persona quiera ir preferentemente a la cafetería
en vez de ir al hospital a visitar a un familiar enfermo. Podríamos preguntar también, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que ser un problema incluso de salud mental? ¿Realmente estaría loco una persona que va a la cafetería en lugar de ir a visitar a un familiar enfermo, que prefiere eso a otra cosa? ¿Y qué es la locura? Claro, la única solución, y es aquello que de forma meramente introductiva voy aquí tratando, es el problema de si la vida tiene una pretensión radical. Es decir, ¿tiene la vida una pretensión última que ordene y que dé un valor a todas las pretensiones? ¿Puede la vida tener un movimiento, ya que la vida, como nos dice Ortega, es movimiento, es un quehacer constante, tener un proyecto radical? Pero no me refiero a la vida individual, sino me refiero a la vida en cuanto vida humana, es decir, que tenga una pretensión radical en cuanto vida humana, que luego cada vida realiza de una manera única, irreductible. Hemos dicho desde el comienzo que cada vida es única, irreductible. Pero por otra parte, en ese caos de pretensiones únicas e irreductibles que pertenecen a cada vida, ¿podemos hablar de una pretensión radical de la vida humana? ¿De un proyecto último? ¿Podríamos hablar incluso de una vocación última de la vida humana? Pues claro, parece la única solución. Es decir, si vivir es constantemente tener pretensiones, proyectos, aquí ahora, y constantemente tengo que ordenarlos de alguna manera, y parece que cada vida, como os he dicho, es una perspectiva única sobre el universo, de suerte que en cada vida puede haber infinitud de pretensiones y de proyectos, a lo mejor la vida humana en cuanto vida humana, es decir, no vida animal, sino vida humana, tiene una pretensión radical, una vocación, una llamada radical a ordenar sus verdades. Si eso fuera así, podríamos empezar a hablar de una ética dentro de la vida humana. Es decir, que los proyectos, las pretensiones de la vida se pueden ordenar según un valor que trasciende lo individual, lo absolutamente concreto, y se refiere a una vocación, una pretensión última de la vida humana en cuanto vida humana. De suerte que podríamos empezar a hablar no solo de estética, es decir, de gusto, de un orden del gusto, sino de un orden del valor. De suerte que mi pretensión de verdad, es decir, mis ideas y mis creencias, no son solo verdades, descubrimientos para fines de gustos, para fines estéticos, para fines sensibles, sino, sin embargo, podrían ser proyectos y pretensiones que se pueden ordenar desde un punto de vista de un valor que trasciende a cada una precisamente en la medida en que las pone en un orden objetivo. Podríamos pensar que la vida humana tiene esa naturaleza, podríamos decir. Sin embargo, Ortega dice que el hombre no tiene naturaleza, sino tiene historia. Eso nos lo han repetido tantas veces, sobre todo aquellos que nunca han leído Ortega, que parece que tenemos que pensar que el perspectivismo de Ortega es un mero relativismo. Cada vida es una perspectiva, en todo momento lo que estamos haciendo es tener proyectos, pretensiones, y esas pretensiones no se pueden ordenar. Es decir, la vida es puro y absoluto movimiento, como nos decía Nietzsche en cierto modo, regido, como decía Nietzsche por ejemplo, por impulsos, por la capacidad de prevalecer de unos individuos sobre otros, por ese instinto último que tiene el hombre hacia el poder. Pues ¿nos quiere decir eso Ortega en el fondo? Pues evidentemente no. Lo que quiere decir Ortega, que el hombre no tiene naturaleza, sino tiene historia, quiere decir que no tiene naturaleza en un sentido griego del término. Los griegos llamaban la naturaleza como physis, y la physis era algo muy distinto a lo que Ortega entendía por ese orden último de la vida humana en cuanto vida humana. Es decir, que esta pretensión, esa vocación última que tiene la vida para consigo misma, que es precisamente aquello que Ortega llamaba la analítica de la vida. Bien, quizá me he ido mucho más allá de lo que quería ir para hacer una especie de breve introducción, pero empezamos a vislumbrar cuál es el problema. El problema es que Ortega nos dice que la vida
es inevitable pretensión constante, aquí y ahora. Y pretensión no sabemos del todo lo que quiere decir en el fondo, porque pretensión, nos dice Ortega, que es decidir quiénes somos en cada momento. ¿Cómo? Pues proyectando una idea de quién vamos a ser en el instante siguiente. Pues en el fondo todos mis ejemplos, o los que cada uno puede hacer, confirman esa idea. Yo en este momento soy quien pretende hablar, tengo un proyecto, una pretensión, como el que pretende ir a la cafetería, como el que pretende ir a visitar un familiar enfermo en el hospital. Es decir, parece que el problema de la verdad depende de lo que yo pretendo, pero lo que yo pretendo es ser alguien, yo mismo, aquí ahora. Es decir, lo que pretendo es tener una idea de quién voy a ser en el instante siguiente. Ahora bien, ¿por qué va a ser una introducción a esta primera clase? Porque os voy a mostrar otro elemento fundamental que caracteriza la filosofía de la razón vital. Todas las teorías del conocimiento occidentales que conocemos, por lo menos desde más o menos Parménides hasta, no digo Tales de Mileto por razones que veremos a lo largo del curso. Si en Tales de Mileto tenemos que ver el comienzo de la filosofía, por supuesto, como nos dicen los historiadores de la filosofía. Digo Parménides por una consideración muy concreta que veremos a lo largo del curso. Pero digamos que la teoría del conocimiento en general ha entendido que el acto del conocimiento es una adecuación del pensamiento a un objeto. Por ejemplo, si yo digo esto es un vaso, este es un vaso, estoy diciendo la verdad porque aquí hay un vaso. Es decir, el ser de mi pensamiento se está adecuando a lo que yo me encuentro en la realidad, llamémoslo así de momento, que es un objeto. Entonces yo digo la verdad porque, como decía Aristóteles, el ser del pensamiento tiene una coincidencia con el ser del objeto, fraguado luego por el juicio. A es B, pues este es un vaso. Pues bien, lo que estamos entendiendo desde Ortega es que el objeto y el sujeto soy yo. Por eso no tiene nada que ver la filosofía de Ortega en general con el pensamiento occidental desde el punto de vista de la verdad. Y por eso también ese curso se titula Verdad y Felicidad. Explico lo que quiero decir, que estoy convencido que prácticamente nadie lo ha entendido. Si yo aquí ahora lo que pretendo es tener una idea de quién voy a ser, pues evidentemente mi acto espontáneo, mi quehacer constante, el objeto de mi vida, pues no es un vaso, no es un objeto, sino es mi proyecto, soy yo. Es decir, yo tengo que elegir quién soy en el instante siguiente. Y si soy quien quiere tener un pensamiento aristotélico como que este es un vaso, en cuanto concepto antiguo de la verdad, pues yo soy quien tiene ese concepto antiguo de la verdad. Pero en todo momento, todo objeto me lo encuentro porque está envuelto completamente en un proyecto mío. Nunca se da en sí. Y sé que tampoco eso resulta demasiado claro. Soy consciente de ello. Porque implica una torsión muy grande en el pensamiento. Y es aquello que nos ofrece Ortega y veremos, repito, a lo largo de este curso. Pero el concepto de verdad en Ortega, para daros otra pista, no es una adecuación de mi pensamiento con el objeto, sino tiene que ver con un concepto que podemos llamar autenticidad. Es decir, si la verdad no es un problema de adecuar mi pensamiento a las cosas, pues sino un problema de comprender el valor de mis proyectos de cara a la pretensión última de la vida humana, y resulta que mis proyectos en el fondo son yo eligiéndome a mí mismo en todo presente transitivo, que transita, porque si ahora soy quien está explicando Ortega, luego puedo ser quien va a la cafetería. En cada momento tengo que elegirme a mí mismo. Y todo lo que me rodea es cómplice íntimo de esa elección, es decir, es mi circunstancia. No os preocupéis si todo lo que estoy diciendo puede resultar algo caótico, porque estoy segurísimo que lo es simplemente una introducción. Veremos la porción de cada aspecto de esta filosofía a lo largo del curso, sobre todo
comparándola con otras filosofías. Habéis visto que en el cartel se mostraba pues una comparación con el pensamiento aristotélico, con el pensamiento de Descartes, de Kant, de Brentano, de Husserl, es decir, con distintas filosofías para mostrar la peculiaridad de la razón vital y la capacidad que nos ofrece para comprender la realidad. Ahora bien, voy a dar un pequeño paso más, que repito, es simplemente introducción. Todo lo que estoy diciendo hoy se va a repetir muy despacio a lo largo del curso. Así es simplemente una introducción descriptiva y conscientemente rápida de conceptos que merecen explicaciones muy profundas. Bien, si yo pretendo, en todo momento yo pretendo ser alguien, pues quiera o no, pretendo ser alguien. Es mi proyecto, mi pretensión. La vida me obliga a elegirme a mí mismo. Eso soy quien no se elige, soy también quien nos está eligiendo. Pero soy alguien. Alguien que no está haciendo nada, pero soy alguien. Me elijo a mí mismo. Pues bien, de cara a la verdad, imaginaos que yo pretendo ser quien comprende la totalidad. Eso resulta quizá poco comprensible. Pero imaginaos que yo pretendo comprender todo lo que hay. Todo. O sea, eso que llamamos realidad, vamos a borrar por un momento ese concepto y vamos a pensar que realidad es un concepto desconocido. Simplemente yo me encuentro todo lo que hay. Es decir, el mero haber, la pura existencia de la totalidad. Pues bien, esa pretensión es la pretensión filosófica. El filósofo lo que pretende es saber a qué atenerse, llegar a una idea acerca de todo lo que hay. No me refiero a una idea parcial, porque ya os he dicho que el físico pretende saber quién es frente a la realidad física. El químico pretende saber la dimensión química de todo lo que hay. Sin embargo, el filósofo pretende tener una idea acerca de la totalidad, es decir, no de una dimensión acotada, parcial de todo lo que hay, no física, no química, no psicológica, ni siquiera poética o literaria para describir la belleza del mundo. Y veremos también, intentaremos mostrar que es belleza. Y sin embargo, el filósofo lo que pretende es tener una idea de la totalidad, de eso que hay, y luego llamarlo realidad, en el sentido de lo que verdaderamente hay. Y eso es sumamente complejo, muy difícil. Pues bien, os voy a anticipar también que precisamente veremos a lo largo del curso que hay distintas ideas, precisamente constituyen la historia de la filosofía, sobre lo que verdaderamente existe, sobre lo que verdaderamente hay. Es decir, ha habido distintas personas a lo largo de la historia que se han puesto a pensar en aquello que verdaderamente existe. Estas personas se llaman filósofos y lo que pretenden es saber a qué atenerse, es decir, pensar constantemente para tener una idea, llegar a una idea acerca de la totalidad de lo que hay. Y las teorías sobre la totalidad de lo que hay, sobre lo que verdaderamente existe, son las teorías filosóficas, que podemos llamar también metafísicas. Metafísica lo que quiere decir es una idea de la totalidad. Bien, pues para quien está familiarizado con la filosofía, ya sabemos, por ejemplo, que para los griegos lo que verdaderamente existía era la physis, era lo que llamaban ellos naturaleza. Si uno piensa en Descartes, para hacer ejemplos concretos, lo que Descartes entendía como verdadera realidad, por lo menos al comienzo de su especulación, era el yo, el cogito. Para Brentano, para quien esté familiarizado con su filosofía, es la percepción interna, lo que él llama conciencia secundaria, que veremos lo que quiere decir. Eso el primer Brentano, deberíamos llamarlo así. Para Heidegger, por ejemplo, es el Dasein, el existir. El mío, por ejemplo, mi existir. Dasein quiere decir, en cierto modo, vida. Para Husserl existe la conciencia trascendental. Ya sé que esos términos pueden sonaros muy extraños, pero son las metafísicas, es decir, la idea de la totalidad de cada filósofo. Pues según Ortega, la realidad radical
porque así define lo que verdaderamente hay, lo que verdaderamente existe, es mi vida. Y entonces aquello a lo que se dedica Ortega es hacer una descripción de la propia vida para buscar aquellos elementos que son universales, es decir, que sean necesarios para que haya mi vida y por ello vida humana en general. Entonces, es curioso porque la perspectiva sería esa. La filosofía busca una idea de la totalidad, de todo lo que hay, y ha habido distintos filósofos que han pensado que lo que verdaderamente hay, la verdadera existencia, esa realidad radical, pues tiene distinta, podríamos decir, forma, introduciendo un concepto nuevo. Es decir, son distintas las ideas de lo que verdaderamente existe. Repito, para la filosofía griega antigua, la physis, la naturaleza, era aquello que lo envolvía todo, desde el cual brotaba todas las cosas. Era el principio del movimiento de todas las realidades, donde comenzaban y donde acababan, y por ello el hombre también era parte de la naturaleza, estaba envuelto por ella, y su vida transcurría al ritmo de la naturaleza. Y lo que quiere decir naturaleza era orden, era cosmos. Cosmos en griego quiere decir orden, frente al caos, naturalmente, que es también una palabra griega. Porque una característica de la verdadera realidad que buscan los filósofos, además, es que esa idea de todo lo que existe tiene que ser principio y fin de todas las realidades. Es decir, tiene que ser la idea verdadera de la realidad. Lo cual quiere decir que todas las realidades en el fondo están hechas de esa realidad. Por eso también antiguamente los primeros filósofos eran fisiólogos, decían que la realidad entera, toda la realidad estaba hecha, por ejemplo, de agua, o de fuego, o de los 4 elementos. Es decir, hay distintas ideas de lo que verdaderamente hay, de la verdadera realidad o metafísica, que se han sucedido a lo largo de la historia de la filosofía. Pues el problema, entonces, parece tan sencillo como casi imposible. Llegar a comprender cuál es la idea más comprensiva de toda la realidad, es decir, cuál es la verdadera metafísica. Porque encima, si Ortega tiene razón, la verdad filosófica, en este caso la pretensión que tiene el hombre de comprender todo lo que hay y de tener una idea acerca de todo lo que hay, es decir, tener una metafísica, si la idea de Ortega, que la verdad es histórica, es una idea verdadera, entonces la metafísica ha ido intensificándose. Es decir, lo que entendía por verdadera realidad Tales, o Aristóteles, o Descartes, o Brentano, Kant, Brentano, Husserl, Heidegger, ha sido, digamos, una idea cada vez más verdadera. Es decir, podemos entonces hablar quizá de que realmente existe una historia de la filosofía, de que la verdad tiene historia y que realmente la historia muestra una intensificación de esa verdad tan extraña que busca la filosofía, que es tener una idea sobre todo lo que hay. Pues efectivamente, según Ortega es así, existe una historia de la filosofía, cree firmemente que esa pretensión que tiene el hombre tan extraña, que es pretender llegar a una certidumbre, a una idea sobre todo lo que hay, no solo es practicable, sino además ha dado lugar a distintas metafísicas que han ido intensificando su nivel de verdad a lo largo de la historia, y que encima él cree poseer un nivel de verdad que él dice que está a la altura de los tiempos. Es decir, que es la verdad más verdadera para comprender la realidad, es decir, todo lo que hay. Y en el fondo, ese curso, como es un recorrido a través de unos pensamientos muy importantes de la historia de la filosofía, como Aristóteles, Descartes, Kant, Brentano, Husserl, inevitablemente ha sido imposible tratar otros que tienen igual importancia, por supuesto, algunos de ellos tienen igual importancia a los que acabo de mencionar,
pero inevitablemente en 15 clases me parece que es imposible abarcar más. Pero por supuesto lo que veremos es qué idea de la totalidad, de todo lo que hay, tenía Aristóteles. ¿Qué insuficiencia de cara a la idea que tiene Ortega muestra esta idea de la realidad, esta metafísica? Y así lo haremos con distintos filósofos. Y una característica absolutamente orientadora para comprender la característica de una metafísica, una característica de autenticidad, como he dicho desde el comienzo, es el problema de la felicidad. Volviendo, por ejemplo, a la filosofía antigua, que pensaba que todo era physis, y ya veremos qué quiere decir physis. Hoy estoy dando, por supuesto, el conocimiento de muchísimos conceptos que trataremos detenidamente, pero volviendo así, de forma casi instintiva a Aristóteles, más que instintiva, intuitiva, Aristóteles, y entendemos que para él la totalidad era physis, es decir, una sustancia. La physis para Aristóteles, en el libro quinto de su Metafísica, la define como aquella sustancia que tiene el principio del movimiento. Es decir, la característica de la physis para Aristóteles era un orden de sustancia que tenía en sí misma el principio del movimiento. Ese principio del movimiento pertenece a cada sustancia, veremos qué quiere decir sustancia, y al mismo tiempo pertenece a la totalidad. Por eso es un principio ordenador de todo lo que hay. Es una fuerza viva que penetra en todo lo que hay y que da forma a todo lo que hay, y que es intrínseco, inmanente a todo lo que hay, y que permite a que todo lo que hay tenga un movimiento ordenado. Por eso quizá lo que podemos llamar de forma más fidedigna el concepto de physis en Aristóteles, pero lo veremos más detenidamente. Pues si pensamos en Ortega, por ejemplo, Ortega entiende que mi vida es aquello con lo que primariamente me encuentro, y que mi vida tiene que decir mucho, desde luego, sobre la idea de todo lo que hay. Precisamente llegar a decir que mi vida es la realidad radical. Pero eso lo veremos más detenidamente. ¿Hay alguna pregunta? Porque el comienzo de un curso siempre es problemático. Es problemático porque no sabemos lo que entiende cada persona. Hay alguna persona que yo conozco, otra no, pero siempre es problemático entender, también por mi culpa, ¿no?, lo que comprende el público, lo que comprende cada persona. Sin embargo, es lo que más interesa, sabiendo además que en una introducción estamos utilizando conceptos que trataremos poco a poco a lo largo del curso entero. ¿Pero hay alguna pregunta? ¿Hay alguna? A mí se me ha escapado cuál era el pensamiento de Brentano sobre el pensamiento radical. Sí, estoy apuntando a conceptos y la verdad es casi una violencia lo que estoy ejerciendo hoy. Brentano es un filósofo de finales del siglo XIX y entendía que desde dónde teníamos que empezar a nivel epistemológico, a nivel del conocimiento, para comprender lo que verdaderamente hay, es decir, para llegar a tener una teoría de la totalidad, una idea de la totalidad, era la percepción interna. Ahora bien, lo que quiere decir percepción interna lo veremos mucho más adelante. Muchos de ustedes sabrán que para comprender hay un punto de inflexión o quizá de torsión en la metafísica occidental, que es el momento en que, para utilizar también conceptos que veremos detenidamente, se pasa del realismo ingenuo al idealismo. Es decir, hay un momento que aquello que se ha llamado physis como una realidad sustantiva que está ahí, presente en mí y fuera de mí, y que es principio, fin y orden de todo lo que hay, y que los antiguos precisamente llamaban physis, es puesta radicalmente en duda, precisamente por Descartes. Descartes lo que llegará a decir
es que esa realidad sustantiva que en sí tiene esa capacidad de mover la totalidad, todo lo que hay, y que mueve, por supuesto, también, en cierto modo, el alma humana, en cierto modo, veremos en qué modo, pues Descartes duda radicalmente de todo ello. Duda de que haya realidades en sí, duda, por ejemplo, de que hay, por ejemplo, este vaso, de que este vaso exista. Descartes dudará de la realidad que se da tal y como aparece, tal y como yo siempre he creído que existe. En cierto modo, también nosotros somos hijos del aristotelismo y hoy en día prácticamente nadie se pondría en duda de que esta silla existe, de que este vaso existe, de que este reloj existe. Y sin embargo, pues Descartes puso en duda todo ello. Llegó a decir que todo eso podría ser sueño, imaginación, pura ilusión. Que ustedes, por ejemplo, no estáis aquí existiendo delante de mí, escuchando esta conferencia, sino que yo me estoy engañando radicalmente a mí mismo. Y que por ello ese orden tan perfecto, que era el orden de la fisis, de la naturaleza, que permitía a la semilla germinar, a la flor florecer, marchitarse, a las personas nacer y morir, incluso a veces la conducción misma del pensamiento, en cierto modo, tenía una conducción natural, hasta el punto que hay serios problemas, podríamos decir, de determinismo dentro del pensamiento aristotélico. Y vamos a poner también entre paréntesis lo que quiere decir determinismo. Pero lo que hace Descartes es dudar de esa existencia, de esa metafísica implícita o explícita que se ha dado durante toda la etapa del realismo filosófico. Por realismo me refiero a lo que existe de forma real, ingenua, ahí, fuera de mí, o también en mí, en la medida en que yo también soy hijo de esa naturaleza que lo mueve todo y que ha hecho que yo mismo haya nacido en un cierto momento. Pues Descartes duda de todo eso y llega a una postura radical diciendo que todo aquello que yo pienso, con pensamiento Descartes entendía acto en general, es decir, no solo un acto mental, sino un acto de la sensibilidad, el ver, el mirar, el tocar, el palpar, todo lo que son los 5 sentidos, todo lo que son todos los objetos que son términos de los sentidos humanos, o todos los objetos que son términos de mi movimiento mental, de mi pensamiento, todos pueden ser absolutamente falsos. Descartes dudó absolutamente de todo. Por eso su pensamiento nace con lo que muchos de ustedes ya sabrán, es la duda metódica. ¿Por qué? Porque lo que él quería hacer era llegar a una certidumbre radical acerca de lo que verdaderamente hay. Es decir, quería llegar a una nueva metafísica. Ya sabemos que filosofía, en su sentido más profundo, es metafísica, es pretender encontrarnos con una idea de todo lo que hay. Pues Descartes puso radicalmente en duda la idea clásica aristotélica de lo que hay, de que lo que hay es physis, es naturaleza. Y dijo que todo lo que hay, por supuesto, es término de un acto mío, de mi pensamiento, o de, como os acabo de decir, de un acto sensible, de la sensibilidad, del ver, del olfatear, del tocar, del oír. Pues todo objeto, tanto de mi pensamiento como físico, es término de un acto mío, con lo cual yo podría estar engañándome a mí mismo. Y por ello, esa idea tan clara e evidente de que hay una fuerza intrínseca a toda la sustancia, a todas las cosas, que la está moviendo con un orden imperecedero, perecedero quiere decir que no tiene fin, pues probablemente, dice Descartes, es mentira, porque yo no tengo ninguna evidencia de ello, porque a esa idea llego también a través de un acto mío. Y como ustedes saben, la única verdad con la que se queda Descartes es que yo existo, porque si soy yo quien se engaña acerca de cualquier idea que tengo sobre la realidad, pues yo soy el engañado, digamos, el rendimiento, el resultado de ese esfuerzo de conocimiento da simplemente el yo en su actividad pensante, o simplemente en sus acciones, en sus actos, como último sustrato de la verdad. Claro, es el comienzo del idealismo, que implica un claro problema de subjetivismo. Subjetivismo quiere decir que todo lo que hay está encerrado dentro del yo.
de ahí viene el problema precisamente del salir de la conciencia. Ese yo, si lo llamamos conciencia, tiene un problema de salir de sí mismo, encontrarme con objetos que yo pueda decir que efectivamente existe y que son tal y como yo los estoy pensando. Por eso, si volvemos a Ortega y entendemos que para él metafísica, filosofía, es pretender tener una idea acerca de todo lo que hay, hasta llegar a una idea que permita comprender el principio y el fin de todas las realidades, pues podemos dividir en dos bloques, así como lo hace efectivamente Ortega, la historia de la filosofía, la historia del pensamiento occidental, en dos bloques que son el realismo de la physis, el realismo de la naturaleza, y el idealismo, que empieza desde Descartes y cree que la verdadera realidad la puedo solo tener teniendo una idea de mi conciencia, es decir, en el fondo una idea de mí mismo. No quiero ir a más complicaciones, por supuesto. Lo importante con lo que nos quedamos hoy en día es comprender que vivir significa pretender muchas cosas en cada momento. ¿Por qué? Porque nos dice Ortega que soy yo quien pretende ser alguien concreto en cada momento. Yo me tengo que elegir en cada momento. Y entonces la vida es pretensión constante, aquí ahora, en un presente que transita, en un presente que se define precisamente por ser el momento en que el pasado se hace futuro, el futuro se hace pasado, si lo pensamos bien. Es un presente que transita. Cuando digo aquí y ahora, ya no es aquí y ahora, es otro aquí y ahora, transita. Pero en su tránsito, lo que estoy haciendo precisamente es buscarme a mí mismo, buscar saber quién soy, pretender, tener una pretensión que me descubra. No quiero ir a más porque entendemos que para Ortega descubrirme a mí significa descubrir el universo entero, es decir, todo lo que me rodea, mi circunstancia. Pero ya entramos aquí en su concepción más profunda de la verdad. Simplemente hace falta entender, quedarnos, retener la evidencia que en todo momento pretendemos ser alguien concretos, aquí ahora. Y el filósofo tiene una pretensión muy extraña, que es aquella de ser quien pretende tener una idea acerca de todo lo que hay. Repito, no es una idea física, no es una idea química, no es una idea psicológica, no es una idea literaria, sino es una idea de lo que verdaderamente hay, la verdadera realidad. Es lo que busca el filósofo. Su pretensión es muy extraña. Todos los que se dedican aquí a la filosofía, pues evidentemente tienen esta pretensión, tener una idea acerca de todo lo que hay. Si bien a lo mejor, a veces incluso en las facultades de filosofía puede camuflarse esa pretensión, esa vocación del filósofo, pero en el fondo es esa, tener una idea acerca de todo lo que hay. Pues, ¿podría hablar del concepto de sentido que se repite mucho? Sí. Y es difícil. Sí, estoy hablando de muchísimos conceptos de una manera puramente intuitiva. Se verán poco a poco a lo largo del curso. Es una clase de introducción para comprender el problema de la verdad. Pero efectivamente, ¿qué entendemos por sentido? Es un término importantísimo. Sentido podemos entenderlo como un porqué y un para qué. Es decir, un principio y un fin. Por ejemplo, si yo busco lo que verdaderamente hay, busco tener una idea de la totalidad, en el fondo estoy buscando un sentido a cada realidad. Es un paso sucesivo, pero quizá que no debería dar, pero en el fondo, si pensamos que para los antiguos filósofos, que es muy fácil comprenderlos porque digamos eran todavía sencillos, lo cual no quiere decir simples, pero sencillos en sus ideas acerca de la totalidad, pero cuando pensaban que todo era agua, por ejemplo, como había Empédocle, o que pensaba que había elementos como tierra, aire, agua, fuego, o pues Anaximandro decía que había una sustancia finísima, absolutamente infinita, interminable, que llevaba la totalidad a un principio y a un fin, es decir, le daba un sentido.
le daba un movimiento ordenado, un movimiento que tiene un sentido, que tiene un porqué y un para qué. De hecho, hay en griego una terminología específica para eso, arché y telos, es decir, principio y fin. Por eso el filósofo griego se pregunta, ¿cuál es el principio? ¿Cuál es el arché? Y ese arché tenía también que ser el fin. Cuando bromeando decimos, no sé de dónde vengo, hacia dónde voy, pues en el fondo estamos buscando un sentido a nuestra vida, un sentido al movimiento de nuestra vida. Ahora bien, eso es lo que hace Ortega, buscar un sentido al movimiento de mi vida. Por eso busca, como he dicho, una pretensión radical, una vocación a la vida que ordene cada uno de nuestros proyectos y nos permita comprender el valor de cada uno. Pero esa es una metafísica de la vida. Para el filósofo griego, la totalidad de lo que hay es physis, es naturaleza. De suerte que lo que estaban buscando, evidentemente, si para ellos lo que verdaderamente había era physis, buscaban un principio y un fin a la physis. Es decir, un sentido a esa fuerza inmanente, es decir, que está dentro. Inmanente quiere decir que está dentro a cada realidad y que produce su movimiento. Un movimiento ordenado, que tiene, repito, un principio y un fin. Cuando hablamos de sentido, pues digamos, buscamos el por qué, el para qué. Cuando dice mi vida no tiene sentido, pues no sé por qué y para qué vivo. Es decir, no sé el movimiento de mi vida, de dónde viene o hacia dónde va. No sé encontrarle un orden de sentido. No sé encontrarle, podríamos decir, desde el punto de vista de Ortega, un orden de valores de mis proyectos, porque no sé la pretensión radical de la vida humana, no sé su vocación radical. Bueno, pues lo importante, yo creo, en esa clase sobre todo es comprender lo que entiende Ortega por metafísica, porque si no va a haber una confusión constante a lo largo de las 15 clases. Lo que entiende Ortega por metafísica es una idea de todo lo que hay. Porque el hombre, precisamente, vive de pretensiones, de proyecto. Y veremos eso también, proyecto y pretensión, lo que quiere decir. Pero como la vida misma, en todo momento, pretende algo, pues hay una pretensión, repito, muy extraña que la del filósofo, que es pretender tener una idea acerca de todo lo que hay. Lo cual no quiere decir que esa idea, que esta pretensión, ese proyecto siempre se ha dado durante toda la historia de la humanidad. Ya sabéis que la filosofía ha nacido alrededor del siglo VI antes de Cristo. Entonces anteriormente, ¿qué se ha estado haciendo? Pues no filosofía, otras cosas. A veces se dice que hay filosofía orientales. Es complicado. Son pensamientos sincréticos. Sincréticos quiere decir que mezclan distintas pretensiones. Se asoman en ciertos pensamientos orientales, por ejemplo, las pretensiones filosóficas, de tener una idea de la totalidad, lo que se llaman cosmogonías, es decir, una idea de la totalidad. Y sin embargo, se mezclan con elementos mágicos. Mágicos quieren decir que no son evidentes, luego vamos a hacer un ejemplo de lo mágico, ¿no? Y sobre todo religiosos, éticos, mezclados. El pensamiento oriental es muy distinto del pensamiento occidental, si bien se le llama filosofía a veces. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. Son pensamientos sincréticos porque pues mezclan distintas pretensiones. Por eso es muy importante comprender que la metafísica es una pretensión que puede tener en momentos de la vida cualquier persona. Llegar a tener una idea de la totalidad, ¿para qué? Pues eso es lo interesante. Si yo tengo una idea de la totalidad, pues cada realidad puedo ponerla en el justo orden, en el justo sentido, es decir, darle el valor que realmente merece darle. En mi vida es más ordenada, evidentemente. Por ejemplo, si Ortega piensa que la vida, que en todo momento está hecha de proyectos, es decir, de elegirme yo a mí mismo en cada presente que transita, me tengo que elegir, y eso es lo que significa proyecto, tener un proyecto, tener una pretensión de ser alguien concreto aquí ahora.
Si es verdad que hay una pretensión última radical de la vida humana, una vocación de la vida humana en cuanto vida humana, eso me permitirá dar un sentido a cada uno de mis proyectos y pretensiones. Es decir, desde esa vocación última de la vida humana, si es verdad que la hay, yo puedo volver sobre cada proyecto mío aquí ahora y darle un sentido, darle un orden de valor, es decir, tener una ética para con mi vida. Ahora bien, repito, esa es la metafísica de Ortega, entender la vida como realidad radical. Lo que verdaderamente existe es mi vida. Veremos lo que quiere decir. No es nada fácil comprenderlo. Es mucho más fácil, por ejemplo, comprender la filosofía realista, por supuesto, que cree que lo que hay, pues, son cosas, son personas, utilizando incluso el significado vigente de cada concepto que estoy utilizando, como cosas, como personas, pues como realidades que están ahí. No dudo de su existencia, por supuesto, sino simplemente busco un orden a lo que me encuentro, que está ahí, no dudo de su existencia, repito, y ese orden lo llamo physis, un orden intrínseco que mueve todas las cosas, todas las personas, en cierto modo, también las personas. Entonces tendríamos que preguntarnos dónde está la libertad de la persona. Si hay un principio intrínseco a cada realidad que la mueve, independientemente de, en este caso de la persona, lo que ella quiera. Habrá que preguntarse por el problema de la libertad dentro de la persona desde el punto de vista realista y desde el punto de vista de la physis. Pero efectivamente, sentido lo que quiere decir es un por qué y un para qué. Es decir, cuál es el principio de la realidad, de todo lo que hay, y hacia dónde va todo eso que hay. Pues eso es metafísica. Y es claro, es sencillo y a la vez complicado. De hecho, Aristóteles decía que la filosofía es difícil y a la vez fácil. Es difícil porque llegar a una certidumbre filosófica es muy complicado, pero cuando hemos llegado a una certidumbre acerca de todo lo que hay, pues todas las realidades luego se aclaran, se van manifestando con su justo sentido, se van ordenando. Lo que hacía Aristóteles en el silogismo, para quien esté familiarizado con la filosofía aristotélica. Aristóteles entendía que la physis, esa fuerza inmanente que pertenecía y permanecía dentro de cada realidad que él llamaba sustancia, que le daba un movimiento informador y configurador, en ese caso de su materia, es decir, de aquello de lo que estaba hecho, y permitía un movimiento ordenado de cada realidad, de cada sustancia, de suerte que el cosmos era sinónimo de, no solo de orden, que es lo que quiere decir etimológicamente, sino de universo entero. Pues evidentemente lo que quería hacer Aristóteles es reflejar mediante juicios ese orden. A todos les sonarán los silogismos aristotélicos, se han estudiado en el bachillerato. Lo que pretendían era organizar de forma jerárquica precisamente la sustancia según el movimiento más profundo de la physis, de la naturaleza. Todos los hombres son mortales y Sócrates es un hombre, luego Sócrates es mortal. Es decir, yo tengo una jerarquía de sustancias, tengo los animales, dentro de los animales pues hay muchísimas especies, y luego evidentemente una de las especies es el hombre, cuya diferencia específica es la racionalidad. Eso pues es una visión ordenada de la naturaleza según los géneros, según las especies, las diferencias específicas que producen subespecies. Es al final y al cabo la diairesis platónica, la división de las ideas, que Aristóteles estudió durante 20 años en la Academia Platónica y aprendió ahí a dividir ideas, dividir formas, que eran formas de la naturaleza, porque la naturaleza era lo que verdaderamente había. Entonces había que buscar en la naturaleza aquellas formas ordenadas que permitían conceptos correctos, sobre todo en vista de juicios correctos, porque el lugar de la verdad para Aristóteles, como para la lógica clásica, es el juicio, no el concepto. Veremos que en Ortega, en Julián Marías, todo eso desaparece, es completamente el contrario. El lugar de la verdad es el concepto. Pero de eso estoy anticipando ya muchas cosas.
hay una evidencia más que es muy importante que tengamos en cuenta desde el comienzo. Aquello que se ha llamado physis, aquello que se ha llamado naturaleza y que es una realidad, digamos, como he dicho antes, el principio del movimiento de todas las realidades, que las pone en un orden de sentido, desde un comienzo hacia un fin, desde un arjé hacia un telos, y que envuelve todas las cosas, todas las personas, todos los animales, es decir, todas las realidades. Evidentemente, y es lo que se llamaba physis, y que se juzgaba mediante juicios que buscaban organizar de forma clasificatoria todas esas formas ordenadas por ese principio que se llamaba physis. Ortega llama a esa filosofía, como os acabo de decir, realista. Realista porque es la visión ingenua de la realidad. ¿Por qué ingenua? Porque es ingenua desde la perspectiva cartesiana, desde la perspectiva de Descartes, que entiende que lo primario, lo primero, lo que se da ante todo a nosotros como evidente, es que yo tengo actos para conocer lo que está fuera de mí. Entonces, lo que está fuera de mí, evidentemente lo puedo conocer solo a través de mí. Por eso os he dicho que el momento de realidad para Descartes, el comienzo de la metafísica cartesiana, es el yo como evidentemente un momento de evidencia para todo lo que hay. Yo puedo engañarme acerca de todo lo que veo, puedo engañarme acerca de ese orden que está ahí fuera de mí, que es physis, que supuestamente incluso está en mí en cuanto sustancia racional, en cuanto animal racional, en cuanto sustancia perteneciente a esa naturaleza. Pues supuestamente ese orden también está en mí, está ordenando hasta cierto punto, podríamos decir hasta mis pensamientos, hasta cierto punto. Veremos que Aristóteles habla de potencias también racionales que tiene el hombre. Pues según Descartes todo eso no se puede demostrar, no es evidente. Descartes dice precisamente que todo eso puede ser un engaño, que lo único que puedo mostrar en cuanto verdadero, como verdadero, es que yo existo, porque puedo estar engañándome constantemente sobre el contenido de mis pensamientos. Y repito, pensamiento es acto en general. Y sin embargo, lo único que queda es que yo estoy aquí conmigo mismo. El problema es que estoy aislado, completamente aislado. Por eso Descartes, para quien esté familiarizado con su filosofía, dirá que la res cogitans, es decir, el yo que está pensando constantemente, puede estar engañándose constantemente con sus pensamientos, así como se estaba engañando a Aristóteles, según Descartes, creyendo que existía la physis, pues tiene que ahora demostrar, o por lo menos alcanzar, no solo el pensamiento a sí mismo, sino la cosa que está fuera de ese mismo pensamiento. Es decir, si quiere la nueva metafísica que ofrece Descartes no solo ser una idea de mis pensamientos y quedarse en ellos, sino ser también a través de mis pensamientos una idea de las cosas que mis pensamientos se encuentran, tendré que comunicar de alguna forma estas dos sustancias, como decía Descartes, la sustancia pensante y la sustancia que él llamaba extensa, la res extensa, que era el mundo, así como él lo entendía. Esa configuración de la realidad es muy distinta a lo que entenderá Ortega por proyecto y circunstancia. Algunos de ustedes ya saben lo que quiere más o menos decir eso, pero es muy distinto a lo que entiende Ortega. La metafísica de Ortega implica una torsión muy grande en el pensamiento, porque la tradición no nos ayuda demasiado para comprender lo que quiere decir Ortega. Por eso este pensamiento está tan poco comprendido. Lo que dice Ortega, en el fondo, es que la vida tiene un sentido en cuanto vida humana, tiene una vocación radical, que es precisamente la búsqueda de mí mismo. Pero lo que se refiere Ortega cuando dice búsqueda de sí mismo, se refiere a búsqueda de todo lo que hay para encontrarme yo a mí mismo, por supuesto a las demás personas y al universo entero. Y veremos, y eso sonará todavía más extraño, que la estructura de la vida humana es una estructura trina. Hay una trinidad intrínseca dentro de la vida humana. Y eso, claro, implica una torsión todavía más grande para el pensamiento, sobre todo el pensamiento contemporáneo.
y veremos qué quiere decir una estructura trina intrínseca dentro de la vida humana. Es decir, Ortega lo que llega a decir, junto con Julián María, siempre estoy hablando de Ortega, pero este pensamiento, y por supuesto gran parte de los alcances de este pensamiento se deben también a Julián Marías. Precisamente esa idea de la estructura trina de la persona proceden de un descubrimiento de Julián Marías que no sé si nos dará tiempo verlo, pero se llama la estructura empírica de la vida humana. Ya lo veremos más detenidamente, lo que nos permitirá comprender que lo que verdaderamente hay es mi vida, que en mi vida no estoy solo, que mi vida además tiene una vocación radical, que para llevar a cabo esa vocación radical que os anticipo es saber quién soy, necesito encontrarme con el prójimo, y para encontrarme con el prójimo necesito, en cuanto tú único e irreductible, necesito una realidad sustantiva, que es una idea de la nostridad, una idea del nosotros, un término medio de analogía personal, que es el hombre en general, y que es lo que Julián Marías llama la estructura empírica de la vida humana. Y todo eso seguramente os sonará a chino, y lo entiendo perfectamente, pero eso quizás empiece a vislumbrar al final de este curso, que, repito, empieza simplemente por apuntar a aquello que significa metafísica, porque ya teniendo un acuerdo con lo que significa metafísica se puede dar un curso sobre verdad y felicidad. Ahora bien, voy a introducir una idea que para quien esté familiarizado con la filosofía también aristotélica, que es el primer filósofo que trataremos, quizá incluso directamente en la próxima clase, si no hay dudas radicales acerca de lo que he estado diciendo de forma absolutamente introductoria en esta, es que para Aristóteles, evidentemente, physis, la tarea del filósofo, con perdón, es descubrir ese orden inmanente a la totalidad de todo lo que hay, que él llama physis, y que además configura de forma absolutamente perfecta, como intuían también los medievales, que se dedicaban particularmente a ellos, en el silogismo, como forma de juicio. Es decir, la realidad estaba hecha de sustancias, las sustancias son formas, una forma, por ejemplo, es el género animal, o el género humano, o el género equino, el género perro, dentro de los animales, pues ordenar la naturaleza, eso es lo que buscaba hacer Aristóteles. Igual, Platón también lo buscaba hacer. Lo que pasa es que desconfiaba que se pudiese hacer en ese mundo esta tarea. Por eso decía que esas formas, más que estar en este mundo, tenían que estar en otro. Por lo menos, pues muchos historiadores que piensan que la teoría de los dos mundos de Platón era una teoría metafórica. En cierta medida, aunque así fuera, habría que hablar mucho de ello, pero sin duda lo que entendía Platón, que no había ningún perro perfecto en este mundo, ningún ser humano perfecto, y por ello decía que el conocimiento perfecto, en la medida en que lo íbamos alcanzando, no podía referirse a este mundo sino a otro. Teniendo un mínimo acuerdo sobre eso que quería decir Platón, podemos entender que en general la filosofía antigua busca la configuración de la physis, es decir, buscar cómo ese movimiento intrínseco a todas las cosas que iba penetrando absolutamente todo, iba mostrando un orden, y ese orden podía ser pensado a través del logos, conceptuado y transcrito mediante un silogismo. Y el silogismo era precisamente la forma de la verdad, en la que cada concepto reflejaba una sustancia, pero que manifestaba su nivel de verdad solo dentro del juicio, y a su vez el juicio dentro del silogismo. Lo que es juicio, lo que es silogismo también lo veremos, no os preocupéis. Lo que estoy buscando es máxima claridad y acuerdo dentro de lo que es en el fondo un bosque, que es un poco la historia de la filosofía, pero la vamos a interpretar desde la razón vital. Es decir, lo que ha estado haciendo Aristóteles, lo que ha estado haciendo Descartes, en los demás filósofos, lo vamos a interpretar desde un cierto nivel de verdad. ¿Por qué voy a hacer eso? Eso que en filosofía se llama hermenéutica, que es una palabrota que utilizaba también Aristóteles y que quería decir interpretación. Porque yo cuando estoy estudiando un libro, si bien en las facultades de filosofía incluso se nos presenta delante de un libro y nos dicen, dime, y luego un libro, por ejemplo, la Metafísica de Aristóteles, luego vamos a un examen y nos dicen, dime lo que ha estado poniendo Aristóteles, dime lo que dice Aristóteles. En el fondo
En rigor, esa tarea es imposible. Lo que decía Aristóteles, pues lo ha dicho Aristóteles en su momento, y a él mismo le costaría comprenderlo de forma absoluta y definitiva, porque en la vida humana de definitivo no hay absolutamente nada. Ahí está su gracia, que es tarea inagotable, como veremos más profundamente. Entonces, lo que me está pidiendo el profesor es decir yo lo que yo estoy interpretando que dice Aristóteles en su texto. Eso es lo que se llama hermenéutica. Comprender que hacer filosofía significa inevitablemente interpretar. Y por ello, para hacer filosofía de la manera más auténtica, tendré que encontrar aquel punto de vista que me permitirá la comprensión más profunda de la realidad. Es decir, volvemos otra vez a Ortega, que nos dice que la verdad de perspectiva es lo que tengo que encontrar en la perspectiva que esté a la altura de los tiempos, porque la verdad es histórica. Entonces, si yo estudio a Aristóteles, en el fondo lo tengo que interpretar desde una perspectiva. No me puedo engañar. Y mejor que sea una perspectiva filosófica, porque si yo quiero estudiar a Aristóteles, pues la mejor manera de comprender la realidad, incluso la realidad que es Aristóteles, pues tendré que poseer yo mismo una idea de la realidad. Que sea la misma de Aristóteles, a lo mejor, ingenuamente, o que sea la de Ortega. Pero lo más grave es que si yo no me pregunto qué perspectiva yo tengo, entonces procedo con creencias, procedo con ideas sobrevenidas, procedo de forma irresponsable. Por eso Julián Marías decía que la filosofía es visión responsable, y hacía una metáfora muy importante en su libro Antropología Metafísica, que era comprender la realidad comprendiendo que nosotros somos una especie de faros que estamos iluminando constantemente horizontes. El faro naturalmente va iluminando horizontes y sumando perspectivas, porque está dando vueltas alrededor. El camino de Jericó, decía Ortega cuando hablaba de la filosofía, darle vuelta alrededor de las cosas, sumando perspectivas, hasta subir tu nivel de verdad, porque la verdad es histórica. La verdad no es ni relativa ni absoluta, dije desde el comienzo. La verdad absoluta la posee Dios, si Dios existe, eso también lo pondremos entre paréntesis. Y por otra parte, la verdad relativa es también imposible, sorprendentemente imposible, porque yo sumo perspectivas. Porque si yo no sé dónde está la cafetería, hace falta solo pensar, ir preguntando y descubrir dónde está. Y dónde está la cafetería está para mí como para cada uno de ustedes. Entonces hace falta sumar perspectivas, intensificar perspectivas. La verdad, la razón vital es histórica. Aquí vamos sumando conceptos que no os preocupéis, voy a tratarlo detenidamente en cada clase, que será seguramente más fácil que esta incluso para mí, porque no sé muy bien cuánto me estáis comprendiendo y hasta qué punto estoy anticipando cosas que no debería anticipar. Y queda ya muy poco. Pues bien, repito, para estudiar la filosofía, yo creo que lo que debería hacerse en una carrera de filosofía es que por lo menos dentro de una facultad haya una idea de la verdad. Parece sorprendente, pero en una facultad de filosofía donde hay verdades a la carta, es difícil tener una idea pues, de la historia de la filosofía. Por ejemplo, en este momento, yo creo, en campo filosófico, hay una gran porción de filósofos que están instalados, es decir, interpretan la realidad, miran desde un punto de vista, hacen hermenéutica desde una filosofía fenomenológica, que la trataremos a fondo en ese curso. Intentaremos entender lo que es. Y a mí me parece un pensamiento, en cierto modo, a la altura de los tiempos. No me parece un arcaísmo, para utilizar términos de Ortega. Arcaísmo quiere decir utilizar verdades que están por debajo de las posibilidades de nuestro tiempo. Sin embargo, yo creo que hay un suicidio colectivo de la intelectualidad española que no ha sabido todavía ver la profundidad de esta filosofía y por muchas razones. Y esto no es un curso sobre las razones, porque yo creo que no bastaría ni un curso. Pero es importante en este curso mostrar por lo menos el tránsito histórico y la intensificación de la verdad, de la metafísica, de esa verdad que pretende el filósofo, una idea acerca de todo lo que hay, cómo ha ido
transitando en la historia, intensificando su perspectiva hasta llegar a lo que yo llamo la razón vital personal. Y personal quiere decir que la razón vital tiene una intrínseca vocación personal. Eso es lo que quiere decir, no puedo entrar ahora en ello, pero digamos aquel adjetivo lo podemos poner de forma muy sólida y contundente por la labor de Julián Marías, que muestra precisamente que la razón vital es una búsqueda de mí mismo a través de mi circunstancia, que implica una estructura trina de mi vida en que se va manifestando una tarea esencial y, digamos, una tendencia misma del movimiento de la vida humana, que es constitutivamente lo que se puede llamar amor, pero desde un punto de vista que no tiene poco que ver con la idea que tenemos en general del amor, así como la hablamos en los términos de la lengua corriente, en los conceptos de la lengua corriente. Pues bien, siempre interpretamos desde un punto de vista. Quien está familiarizado con algún libro de Ortega, casi siempre Ortega empieza dándole vuelta a las cosas y sobre todo mostrando que cambiando de perspectiva se ven cosas que no se ven desde otra, y siempre intentando mostrar una perspectiva superior que él casi siempre llama de repente a la altura de los tiempos y que permite comprender lo anterior desde un nivel de verdad superior, lo cual ¿qué quiere decir? Intensificar su verdad y subsanar sus errores. Ahí está la prueba de la verdad. Es decir, una verdad superior quiere decir que no es absoluta. Ortega y Julián Marías mismos dicen, ojalá no superen, ¿no? No dicen exactamente eso literalmente, pero en el fondo es lo que se espera cada filósofo de un discípulo, del sucesivo, que intensifiquen su nivel de verdad. Eso nos hace también reflexionar de repente sobre el ser humano. El ser humano, decía Zubiri, es un animal de realidades. En el fondo es un animal de verdades. Estamos buscando verdades de todo tipo, porque hemos entendido que hay muchos tipos de verdades. Hay la verdad de que yo pretendo saber dónde está la cafetería. Hay verdades de la vida práctica, hay verdades científicas, pero hay una verdad filosófica que se va intensificando constantemente en mostrando su torso a través de la historia de la filosofía. Como si la verdad, sí, absoluta a lo mejor está ahí, pero a los humanos se nos manifiesta solo en su torso, a través de la historia, y todos contribuimos a ella. No puede darse Ortega sin Descartes, no puede darse Descartes sin Santo Tomás, no puede darse Santo Tomás sin Aristóteles. Es decir, hay una comunión de las verdades y una intensificación de ellas. Ahora bien, otro concepto absolutamente necesario de Ortega, hay una posible también decadencia de las verdades. Y eso se produce, utilizando un término que utiliza más Julián Marías, cuando hay arcaísmo. Es decir, cuando no se utiliza una verdad a la altura de los tiempos, sino verdades pasadas que se pretenden eternizar. Se ha hablado de filosofía perenne, de filosofía perdurable, última, definitiva. Julián Marías le molestaba sobremanera cuando veía a lo mejor un título de un libro y como subtítulo ponía la visión definitiva. Eso era precisamente una forma de cosificación de la verdad. La verdad es viva y se descubre y se intensifica, porque la verdad última está ahí esperándonos, precisamente animando cada vida, haciendo que la vida sea un movimiento inagotable y constantemente posibilitante de sentido. Pues bien, no nos queda otra para ser filósofo que llegar a una idea de la verdad y comprobar que esté a la altura de los tiempos, utilizándola para interpretar a otras filosofías, mostrando el nivel de verdad de cada una, subsanando sus errores e intensificando sus verdades. Entonces podemos tener una historia de la filosofía, es decir, una historia de la verdad, una historia de esa pretensión radical que tiene lo que se llama un filósofo, que es buscar una idea de todo lo que hay. Pues una buena historia de la filosofía, por ejemplo, es la que ha escrito Julián Marías, que por supuesto tiene esa idea. Otro libro fundamental que yo he aconsejado a algunas personas es La introducción a la filosofía,
que es un movimiento muy extraño lo que hace Julián Marías en la introducción a la filosofía, porque teniendo en cuenta las cosas que os he dicho hoy acerca de la verdad filosófica, como mera introducción y absolutamente insuficientes, y muchas más, dice que para introducir una persona a la filosofía hay que comprender los proyectos, las pretensiones vigentes del hombre en un cierto momento histórico, de aquel hombre que pretendemos introducir a la filosofía, y mostrar cómo estas pretensiones se pueden ordenar en vista de una pretensión radical, que es una pretensión filosófica, que puedan ordenarlas y mostrar a cada una su nivel de verdad. Prácticamente no se puede hacer filosofía sin comprender las pretensiones, los proyectos de las personas, para introducirlas a radicalizar esos proyectos, esas pretensiones, hasta hacerle pretender, pues darle la ambición de pretender una verdad radical en su vida. Habría también que preguntarse si esa pretensión es vigente hoy en día. Y no solo me refiero como pretensión social de nuestro tiempo, sino dentro de las facultades de filosofía, dentro de los cursos de filosofía. Estoy señalando, pues creo, ciertos problemas de cómo se enseña la filosofía. Desde mi punto de vista, una facultad tiene que llevar una persona a tener por lo menos una idea de la verdad filosófica, una idea de la verdad, que no es definitiva, pero que esté a la altura de los tiempos, mediante la cual puede reobrar sobre el pasado filosófico y comprender por lo menos su historia. Si no, no comprende ninguna historia. Es decir, una historia de cómo se ha hecho aquella verdad que él supuestamente posee. Si no, no hay historia y no hay verdad. Una historia se da solo cuando yo la veo como historia, es decir, como un hacerse, como una intensificación de esa perspectiva que yo poseo y que se ha ido intensificando a lo largo de la historia y que es radicalmente mía. Y más mía, cuanto más yo puedo justificarla en vista de la historia de la filosofía pasada. Bueno, con eso ya concluyo y finalmente me disculpo, porque si bien en mi lenguaje se ha ido haciendo un poco más fluido al final, pero me costaba muchísimo hablar desde el comienzo, porque llego hoy desde Italia, he vuelto hoy con el avión esta mañana, y cambiar de registro. Julián Marías decía que cuando se pasa de un país a otro hay como estar un poquito remojo. Pues no he estado para nada de remojo, he estado además pasando la tarde hablando alemán, y entonces estoy que al comienzo estaba buscando conceptos afanosamente, así que me disculpo también. La próxima clase espero sea más clara, y repito, muchos de los conceptos que he ido mostrando se verán detenidamente. Lo importante es que os hayáis quedado con lo que pretende el filósofo, y que esa pretensión es histórica, puede haber un orden de las verdades y tenemos que ver cuál es la verdad más verdadera, aquella a la altura de los tiempos que nos permite comprender el pasado filosófico y darle una figura de historia, y nada más. Bueno, bueno, sí, si Descartes sería no va a decretar como creíble la evolución eterna,